En la segunda parte de la clase de pensamiento crítico y nuevas tecnologías, vamos a redondear el tema del neuromarketing electoral, analizando el caso colombiano y también otros casos internacionales. Y pueden ver ustedes que tenemos una obsesión por la letra P. Casi todas las categorías del neuromarketing tienen la P. La propaganda, la publicidad, el poder, la persuasión, la posverdad, el populismo. Y la idea es empezar a reflexionar cuáles son las estrategias de neuromarketing electoral más usadas en los últimos tiempos en Colombia. Y en la primera parte de la clase habíamos concluido que la estrategia más usada es la del pavor, miedo intenso. Y durante 20 años el uribismo gobernó gracias al miedo a las FARC. Y pareciera que el año pasado ya no hay tanto miedo a las FARC, o que el miedo a las FARC se equiparó con el miedo al uribismo. Y en este momento podemos decir que las FARC son pequeñas bandas criminales. Ya no son la guerrilla poderosísima de hace 15, 20, 30 años. Y en esa medida, ya como a la gente no le da tanto miedo de las FARC, miren que dentro del discurso manejado con neuromarketing electoral, casi no se habla de las FARC. Ya se habla más es, él es el de Petro, yo no soy el de Petro, él es el de Uribe, yo no soy el de Uribe. O sea, el neuromarketing electoral en Colombia funciona con base en los amores y en los odios a Petro y a Uribe. Ya no es tanto las FARC. Y antes de las FARC había otro personaje que era muy utilizado para meter miedo, que era Pablo Escobar. Si ustedes analizan los debates de la época de Luis Carlos Galán, de la época de Álvaro Gómez Hurtado, de los 80s, cuando Virgilio Barco era presidente, en esa época el miedo era al narcotráfico y a Pablo Escobar. Ya después de que matan a Pablo Escobar, ya era el cartel de Cali, ya era meter miedo con el cartel de Cali. Y lo más miedoso fue que el cartel de Cali le metió dinero a la campaña de Ernesto Samper Pizano, el presidente que analizamos la clase pasada, el presidente de Colombia entre 1994 y 1998. Y ya después de que el cartel de Cali es desmantelado, ya el miedo se dividía entre paramilitares y guerrillas. Pero como el proceso de paz que intentó Pastrana con las FARC fracasó, a partir de ahí toda la campaña mediática se encarnizó con las FARC. Y gracias al miedo a las FARC se monta Uribe 2 veces. Después, todos los opositores de Uribe eran los candidatos de las FARC. César Gaviria Díaz en el 2006 era el candidato de las FARC. Antanas Mockus en el 2010 era el candidato de las FARC. Juan Manuel Santos en el 2014 era el candidato de las FARC. Gustavo Petro en el 2018 era el candidato de las FARC. Y el año pasado Petro era el candidato de las FARC
del castrochavismo y de la extrema izquierda neocomunista, como la llamaba Uribe. Entonces miren ustedes que es un juego de pura manipulación discursiva, sobre todo a través de mentiras. Por eso quiero que analicemos un pedacito de un debate que se hizo de cara a la campaña de 1990, para que ustedes comparen esos discursos de esa época con los que estamos viendo ahora. Y van a notar unas pequeñas diferencias. Y de eso se trata también el pensamiento crítico. O sea, que ustedes empiecen a notar las diferencias entre distintos candidatos, porque así van a notar ustedes cómo han cambiado los arquetipos, los imaginarios colectivos y sobre todo cómo el neuromarketing electoral y con la teoría de los tres cerebros cambia un poco. Bueno, aquí tienen ustedes, por ejemplo, los debates que hacían RTI y Producciones GES. Vamos a ver qué tal les parece esto. Y Producciones GES presenta el siguiente programa. Conscientes de la importancia de la televisión como medio masivo por excelencia, con esta emisión, sin patrocinio comercial alguno, RTI Televisión y Producciones GES unen su experiencia de programadoras imparciales para ofrecer por primera vez en Colombia la confrontación de tesis y programas de dos de los candidatos a la presidencia de la República. Noten algo, miren que ellos se autoperciben como imparciales y estos medios solamente invitaban a los dos candidatos principales de los partidos tradicionales. Miren que también lo vimos en ese debate entre Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana Arango. Solamente invitan a los candidatos de los partidos tradicionales. De entrada no son imparciales, porque si fueran imparciales, invitarían a los candidatos de otros partidos. Por ejemplo, ¿por qué no está el señor Carlos Pizarro León Gómez, el candidato del M19? ¿Por qué no está el otro candidato que fue asesinado, Bernardo Jaramillo Osa, de la Unión Patriótica? ¿Por qué no están los candidatos de la llamada izquierda? Y son imparciales, o sea, de entrada se ve que no son imparciales, son parciales a favor de los candidatos de la centro derecha de los dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal. Señores televidentes, muy buenas noches, señores candidatos, señores periodistas, distinguida audiencia, bienvenidos a este debate, el primero en la historia de la televisión colombiana entre dos candidatos a la presidencia de la República, los doctores Álvaro Gómez y Luis Carlos Galán. Nos acompañan esta noche desde el Hotel Tequendama de Bogotá, transmisión en vivo y en directo, distinguidos periodistas, Juan Rosaín, director de noticias de RCN, María Elvira Samper, colega muy distinguida de RTI en El Juicio, el doctor Álvaro H. Caicedo, director de Occidente, diario de Cali. Quiero recordarles brevemente que este debate, el primero de dos, versa sobre asuntos económicos y sociales. El segundo será dentro de 15 días. Y les recuerdo más brevemente las reglas del juego. Este debate es en vivo y en directo, ya lo hemos dicho. Solamente los periodistas han conocido o conoce cada uno de ellos previamente las noticias que formula al candidato. Cada uno de los periodistas tiene 45 segundos para formular la pregunta y 20 segundos para formular la que hemos llamado repregunta al candidato respectivo, quien dispone de 2 minutos para dar respuesta a la pregunta y 1 minuto para dar respuesta a la contrapregunta.
Habida cuenta de estas reglas del juego y de que poco antes de iniciar esta transmisión se decidió por el azar que abriese el candidato Luis Carlos Galán, cierra el doctor Álvaro Gómez con una declaración final. Y recuerdo a la distinguida audiencia que no hay aplausos durante este debate. Juan Gosaín, adelante, pregunte por favor al candidato Luis Carlos Galán. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, yo creo que debemos empezar pidiéndole lo que nos han pedido en la calle los ciudadanos, los periodistas que vamos a participar en este debate. Por favor, los candidatos, que vayamos al grano y seamos concretos. Y para ello vamos a la pregunta de una vez. Doctor Galán, le voy a formular una pregunta en la que se mezclan los dos problemas sociales y económicos que más inquietan hoy a los colombianos. Se combinan en esta pregunta. Usted, como presidente de la República, ¿preferiría contratar más policías para combatir la inseguridad o crear más puestos de trabajo para evitar precisamente que ese desempleo genere más inseguridad, el desempleo que vive hoy el país? Sea cual sea la alternativa que usted escoja de esta pregunta, explícanos por favor cómo se puede aplicar desde el gobierno. Entre las dos opciones que usted plantea, yo considero que lo fundamental es la creación de empleo, porque Colombia vive uno de los momentos más difíciles desde el punto de vista de demanda, de ocupación, de necesidad de trabajo. Yo pienso que debe haber una estrategia vinculada al mercado externo y al interno. Colombia necesita internacionalizar su economía sin prescindir de la base que le proporcione un mercado interno en función de su agroindustria, en función de su pequeña y mediana industria, en función de la competitividad que pueda tener en mercados internacionales por razón de su fortaleza en energía, en inversiones hidroeléctricas, en inversiones acumuladas por el ahorro nacional en los últimos 30 años, que nos dan ventajas comparativas desde ese punto de vista. Pienso que no es incompatible esto con la necesidad de un fortalecimiento de los servicios de seguridad, porque hay zonas del país que están desprovistos de la presencia del Estado. Hay zonas en las cuales no hay servicios de policía como los que usted plantea, no porque exista inseguridad, sino porque el Estado debe estar presente y el policía no debe ser entendido únicamente desde un punto de vista represivo. Es una persona que cumple una función cívica, una función de organización de la comunidad. Naturalmente, si el contraste se hace desde el punto de vista de fomento del empleo y de fomento de la inversión en política represiva, no hay alternativa distinta de la primera. Y esa alternativa inicial depende de una oportunidad como la que ahora va a tener la economía colombiana por razón de la bonanza cafetera, que le dará a Colombia recursos y perspectivas nuevos para aplicar a la generación de empleo, para reactivar el sector productivo, no como promesa electoral, sino como coyuntura concreta para el próximo gobierno durante los próximos 4 años. Miren algo muy interesante. Él no está diciendo, yo soy el de López Miquelsen, o yo ataco a López Miquelsen. El otro no está diciendo, o no va a decir, porque no ha hablado todavía acá en este análisis, yo no soy el de Uribe, yo no soy el de Petro. Miren, estos candidatos, así fueran tibios y no cambiaran gran parte de la realidad y no pararan lo que se llamó de manera incorrecta el neoliberalismo o la privatización de empresas, la quiebra de empresas nacionales y la imposición de empresas multinacionales, esos candidatos por lo menos eran decentes, se respetaban el uso de la palabra y no salían con argumentos tan caudillistas. Por eso el neuromarketing electoral ha caído muy bajo, porque hoy día ustedes ven la competencia por la gobernación de Antioquia. Entonces el señor Mauricio Tobón dice, Luis Pérez es el de Petro y yo soy el antipetro, y luego responde Luis Pérez, no, yo no soy el de Petro, es mentira, porque Petro habla mucho y hace muy poco. Entonces ambos atacan a Petro, pero mutuamente se atacan como persona y se desgastan en debates innecesarios, caudillistas, y en esta época uno encuentra por lo menos unos debates con más altura. Vamos a ver cómo responde el candidato Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez Castro. Muchas gracias, doctor Galán. Repregunta, por favor, Juan Gosaín al mismo candidato. Bueno, el doctor Galán, usted nos ha dicho el milagro, pero no nos ha dicho el santo.
Sí, hay que crear más empleo, pero ¿cómo se logra crear más empleo en un país donde el cúmulo, la avalancha de impuestos, donde el secuestro, donde la inseguridad industrial, donde el papeleo, los desestímulos no permiten crear nuevas empresas? Bueno, la creación de empleo depende fundamentalmente de un fortalecimiento de los sectores productivos. Cualquier otra promesa en materia de empleo yo la consideraría demagógica. Hablarle a Colombia de que se le va a alcanzar una meta determinada, 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, no pasaría de ser una promesa electoral. Lo fundamental es apoyar los sectores productivos. Y para apoyar esos sectores se necesita darles la seguridad de un acceso al mercado externo e interno, darles crédito, y un crédito democratizado, no únicamente para los grandes poderes económicos del país, que es lo que ha ocurrido en los últimos años. Dentro de una estructura económica privilegiada como la que hay en Colombia, los sectores medianos y pequeños no han tenido la misma oportunidad de acceso a crédito. Todo esto depende de la democratización global de la sociedad, tanto en lo político como en lo económico, que es lo que hoy está ocurriendo en Colombia y lo que se va a expresar en las próximas elecciones. Gracias, doctor Galán. Juan Rosaín, por favor, pregunte al candidato Álvaro Gómez. Me toca repetir la misma pregunta igual, exactamente igual. Me parece un poco pesado, pero bueno, las reglas son las reglas. Hay que respetarlas, ¿no? Doctor Gómez, le repito que la pregunta que les estoy formulando a ambos en este momento mezcla los dos factores que a mí me parecen más inquietantes para los colombianos, que son la inseguridad y el desempleo. Usted, como presidente de la República, ¿preferiría contratar más policías para combatir la inseguridad o crear más puestos de trabajo para evitar precisamente que el desempleo genere más inseguridad? Sea cual sea la alternativa que usted escoja de esta pregunta, díganos por favor cómo se puede aplicar esa alternativa. Sí. Es que como que no acepto bien que haya una alternativa ahí. Tan es así que nosotros vamos a discutir, me parece, doctor Galán, el problema de la justicia que envuelve lo de la presencia de la policía en la sociedad. Y por lo tanto, no me parece que haya que escoger entre una solución y otra, sino que son elementos combinables. En cambio, lo del empleo sí es muy importante para mantener la tranquilidad pública, la convivencia. Yo creo que el empleo ha sido nuestra obsesión, de todos nosotros, particularmente la mía. Yo creo que es obsesiva para mí porque determina toda la fijación de mi política de desarrollo económico. Mire, si por ejemplo, nosotros tenemos ahora entre las personas que están mirando la televisión un desempleado y yo quisiera ayudarlo a él a conseguir empleo, yo me iría a una fábrica y a lo mejor la encuentro cerrada porque la fábrica se cerró hace 2 o 3 años porque no hay desarrollo. Y me voy con el amigo y vamos a otra fábrica y nos dicen, pues aquí estamos produciendo lo mismo que producíamos hace 12 o 15 años. Y nos vamos entonces a un establecimiento de comercio. Y en el establecimiento de comercio nos dicen, pues aquí vendemos lo mismo que hace 15 años. De manera que no lo podemos dar empleo aquí. Y finalmente, como es natural, caemos en una dependencia oficial y ahí sí nos dicen, si usted trae una recomendación, nosotros podemos sacar a alguien que está trabajando aquí y ponerlos a ustedes a trabajar. Eso es lo que yo quiero que no pase. Por eso es mi política de desarrollo, porque como ha dicho el doctor Galán muy bien, no se puede dictar un decreto creando empleos, sino que hay que estructurar toda la política, armonizarla, buscar las inversiones, y en ese momento se produce una cantidad de empleo que es la que necesitamos urgentemente. Eso es la justificación de mi política insistente de desarrollo. Gracias, doctor Gómez. Vamos. Miren que ambos candidatos se respetan mucho y tratan de hablar de los conceptos sin hacer ataques personales o sin decir, yo soy el del pasado gobierno, yo soy el títere de este gobierno, usted es el de las FARC, yo soy el de los paramilitares. Mire que esos debates el colombiano promedio ni los entendía. El colombiano promedio votaba por el uno que porque es liberal o votaba por el otro porque es conservador y de ahí no salía. Y los candidatos que proponían cambios profundos a la oligarquía ni siquiera los invitaban a los debates. Los candidatos de la Unión Patriótica, de lo que es el M19, porque recuerden ustedes que en ese proceso electoral asesinan a 3 candidatos a la presidencia.
a Luis Carlos Galán, a Bernardo Jaramillo Osa y a Carlos Pizarro León Gómez. Y a Álvaro Gómez Hurtado lo asesinan cuando Samper es presidente. A estos dos los terminan asesinando por la misma violencia que hay en el país, por las mafias, pero a Galán lo asesinan no porque él represente un gran cambio, sino porque él es una amenaza para los narcotraficantes. Galán tenía algo, ética. El tipo era una centroderecha liberal, pero tenía ética y no se le vendía a los narcotraficantes. Por eso lo mataron. Y a Álvaro Gómez lo mataron porque él representaba una amenaza al narcogobierno de Samper. Y también lo matan como forma de silenciarlo. Eso es uno de los grandes magnicidios de la historia de Colombia también. De hecho, a pesar de ser conservador, tenía unas ideas muy progresistas, sobre todo en la última etapa de su vida. Él hablaba de buscar un acuerdo por lo fundamental, que significa reunir ideas de todos los partidos, de todas las ideologías que fuesen en común. Por ejemplo, que todos queremos mejor educación, o todos queremos mejor salud, o todos queremos más empleo para el pueblo. Eso es lo que Álvaro Gómez Hurtado llamó un acuerdo por lo fundamental. Y de ahí sacó Gustavo Petro Urrego el concepto de pacto histórico de este señor conservador. Y eran tipos de ideas, de intelecto, de respeto y de ética. A pesar de ser candidatos tradicionales, tenían ética y no se le vendían a las mafias. Por eso a los dos los mataron. Ahora sí, escuchemos otro pedacito del debate. Ahí, por favor, le pregunte al mismo candidato. Recuerdo, candidato de la participación nacional. Oye, doctor, me parece haber una pequeña contradicción en esto. En el discurso con el cual usted aceptó la candidatura conservadora el 23 de noviembre, si no estoy mal de fechas, en el centro de convenciones, usted dijo a lo largo del discurso que la prioridad número uno del país es la seguridad, que lo que el país está esperando es seguridad para trabajar, para que los niños vayan a la escuela sin que las madres se angustien. Y hoy nos dice que la prioridad número uno es el empleo. Es que la prioridad, son dos prioridades, ¿no? La prioridad de la seguridad es el tema de nuestra confrontación próxima. Y por eso estoy preservando la estructura de esta confrontación. Mire, yo creo que hay en materia de la relación que existe entre el desempleo y la concordia, es evidente. Yo no creo que todas las personas desempleadas tengan derecho a ser hostiles en la sociedad. Pero por lo mismo me preocupa también no aguardar a que haya un desarrollo, sino que hay que promover desde el Estado cosas que den empleo rápidamente, como por ejemplo la industria, como por ejemplo la microempresa, como por ejemplo las zonas libres en las que yo he puesto tanto entusiasmo, como por ejemplo el turismo, que los colombianos lo hemos abandonado. Todo se puede hacer desde el gobierno. ¿Con qué objeto? Con el objeto de buscar una concordia nacional. Gracias, doctor Gómez. María. Miren, el periodista le lanza una pregunta retórica tratando de encontrarle una contradicción entre el concepto de seguridad y el concepto de empleo. Y el candidato conservador Álvaro Gómez Hurtado le dice, ambas son importantes, o sea, no hay una falacia de falsa disyunción. Y acá la seguridad era pensada de otra manera, desde el respeto a los derechos humanos. ¿Qué pasó en la época de los dos gobiernos de Uribe? Que se vendió una seguridad en donde no se respetaban los derechos humanos, en donde no se respetaba el que pensaba diferente. Hubo periodistas exiliados, periodistas asesinados, magistrados chuzados por el DAS, que era una policía secreta del Estado, llena de paramilitares. Se perdió totalmente la institucionalidad. Y después de esos candidatos, es muy difícil encontrar candidatos honorables. Porque miren, César Gaviria, creador de las Convivir, no fue Uribe, fue Gaviria, con un decreto presidencial. César Gaviria, un candidato muy cuestionable desde el punto de vista de la ética, del nepotismo, un mercenario que se le vende al mejor postor, un presidente que gobernó a costas de la muerte
del magnicidio al mismo Luis Carlos Galán. Ernesto Samper, un presidente con ideas buenas, pero que fue financiado por el cartel de Cali. Lamentablemente eso empañó su presidencia. Andrés Pastrana, un candidato que para la época no se sabía que era patrocinado por paramilitares, pero que Mancuso lo delató y que también lo están investigando por temas de pedofilia y de pederastia a Andrés Pastrana Arango. Y ni hablar de Álvaro Uribe Vélez y su gran cantidad de escándalos desde que era director de la Aeronáutica Civil, narcotraficante 82, gobernador que potenció las convivir como grupos paramilitares, el presidente con más escándalos de la historia de Colombia, el presidente con el mayor genocidio, y ni hablar de Juan Manuel Santos, también partícipe de falsos positivos, del escándalo de Reficar, del escándalo de Odebrecht, y ni hablar de Iván Duque Márquez, el escándalo de Mintic, el robo a las víctimas del conflicto armado, los paraísos fiscales, la ñeñe política, que también es un escándalo de narcopolítica, la ñeñe política que está impune y congelada por la Fiscalía de Barbosa. Entonces, a la gente se le hace muy raro que un guerrillero o que alguien que fue guerrillero sea presidente, pero es porque la gente se cansó de los escándalos de Santos, de los escándalos de Duque, de los escándalos de Uribe, de los escándalos de Pastrana, del escándalo grande de Samper, de los escándalos de Gaviria, y por eso la gente encuentra en Petro, o la gente que votó por Petro encuentra en él una esperanza de cambio, una esperanza que tenía la gente por Gaitán y que en esta época tenía por Galán, por Bernardo Jaramillosa, por Carlos Pizarro León Gómez, que años atrás había tenido por Jaime Pardo Leal, otro de la Unión Patriótica que también fue candidato a la presidencia años atrás y que también fue asesinado por el narcoparamilitarismo. Por eso es importante notar que en el neuromarketing electoral pesa mucho el imaginario que tenga la gente. Por ejemplo, acá mataron a Galán, que era el favorito, y probablemente hubiera ganado. Pero César Gaviria, que no era nadie, fue el que realmente aprovechó la muerte o el magnicidio a Galán. Y ahí es donde empieza una serie de presidentes totalmente oportunistas y con muchos escándalos. Querida Samper, formule, por favor, su primera pregunta de la noche al doctor Álvaro Gómez. Bueno, yo insisto en que ustedes tienen fama de hablar claro y la gente espera que lo hagan en este debate. Mi pregunta es muy directa. Frente a la angustiosa situación del sector agropecuario, aparte de las tradicionales medidas que siempre ofrecen los candidatos para devolverle dinámica al campo, como créditos de fomento, transferencias de tecnología, sistemas de mercado de comercialización de alimentos, etc., ¿recurriría usted, doctor Galán, en su gobierno a la expropiación de tierras allí donde la presión sobre las mismas es tan grave como en el Magdalena Medio, como en Urabá, como en el Cauca, por ejemplo? De toda esa enumeración que ha hecho tan importante, al fin y al cabo es una falta de concepto básico sobre la agricultura. Aquí no hay política agropecuaria, no la ha habido. Hace años no la ha habido. Tenemos unos muy buenos ministros de agricultura que duran 6 meses. Entonces no sabemos qué hacer con el campo. Si el campo está desorientado, el campesino está saliéndose del campo, no gana. No es buen negocio quedarse allá y lo sabe, porque el campesino es más inteligente de lo que uno cree. Todo el país está en venta. Entonces toda esa enumeración de recursos, así, darle crédito barato a la gente, no soluciona. Darle una tierra a la gente es parte del problema, pero en general el problema básico de la agricultura es el minifundio, no es el latifundio, porque el latifundio que está ahí es que no se ha podido partir, no se ha podido dividir. Yo creo que la política consiste en crear una cosa global, en que el campesino gane. Hay que acostumbrarnos a que el campesino tiene que ganar. El campesino no lo quiere la gente, eso es grave. Todos esos agraristas le dicen, denle un pedazo de tierra a ese hombre, para lejos, en la frontera agrícola, para no verlo, para no tener que resolverle su problema humano. Es un problema
que está determinado por la insolidaridad colombiana frente a la falta de transportes, frente a la falta de almacenamiento. Ay, hijo de puta. Se va el volumen. A ver, ya. Esto